tengo la confianza de que eso va a suceder. ¿Ok? El verso 6 de ese mismo capítulo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, no te puedes acercar de otra manera si no crees que Él existe. O sea, tú estás creyendo que Él sí existe, por eso te acercas a Él. Entonces, ahí está, tú estás manifestando tu convicción de que existe un Dios y de que tú crees que Él existe, y entonces es por eso que Él se agrada de eso que tú estás haciendo. Tú estás depositando tu fe en Él. Ahora, hay algo importante que es lo que quiero centrarme el día de hoy, y es que debemos identificar que existen 3 niveles o tipos de fe. Y aquí es donde realmente quiero que centres tu atención, porque de esto depende mucho de lo que nosotros vivimos. Entonces hay 3 tipos o niveles de fe que operan en el ser humano. ¿Okay? Tú sabes que el ser humano se conforma de 3 partes. ¿Quién me puede decir esas 3 partes? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. En la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, tú puedes ver una referencia a este respecto, ¿no? Donde está diciendo que vuestro espíritu, que vuestra alma y que vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra está haciendo clara que tú y yo estamos conformados de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo, cuando tú vienes y confiesas a Jesús como tu Salvador y te conviertes en un hijo de Dios, entonces tu espíritu renace. Esa es la muerte a la que tú puedes entender cuando en Génesis dice: si haces esto de cierto vas a morir. Y va a haber una separación espiritual entre el hombre y Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces nuestro espíritu renace y entonces podemos tener esa conexión con nuestro Dios. Ahora, nosotros debemos entender que cuando nacemos de nuevo, tú y yo ahora tenemos la capacidad de ser guiados por el Espíritu. Entonces, tú y yo debemos entender que no debemos movernos más en el ámbito natural, sino en el ámbito sobrenatural o espiritual. Ahora, a veces lo que sucede es que tú y yo dependemos de nuestras capacidades y de lo que en nuestra alma está. Y ahí es donde empieza a tambalearse de alguna manera de lo que estamos hablando. Por eso te decía que hay 3 tipos o niveles de fe que yo te voy a explicar este aspecto. Dice Juan, capítulo 3, versículos 6 al 8, que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si tú y yo nacimos de nuevo, somos Espíritu. Y entonces en nuestro espíritu nos vamos a relacionar con Dios y debemos entender que lo que debería gobernar ahora nuestra vida es el espíritu y no nuestra alma. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? El primer tipo de fe que quiero que hagamos en esta noche es la fe espiritual. Esa es la que nos conviene. La fe espiritual. Ahora, la fe espiritual es aquella que el hombre no puede generar por sí mismo. La fe espiritual no la generamos nosotros. Esta fe proviene de Dios y es dada en el espíritu de cada uno que hemos nacido de nuevo. Ahí es donde se deposita esa fe. Entonces, no es una fe que nosotros produzcamos, es la fe de Cristo puesta en nuestro espíritu. ¿Ok? Y con esto nosotros nos podemos entonces relacionar con Dios. Esa fe espiritual es la que libera el poder de Dios. Ahí está la clave de entender cuando nosotros necesitamos recibir algo de parte de Dios. Esa fe es la que tú y yo debemos utilizar.
una fe espiritual que no es nuestra, pero que ya fue depositada y que ya fue puesta en cada uno de nosotros para relacionarnos de manera correcta con nuestro Dios. Esta fe opera evidentemente en aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, porque nuestro espíritu, yo te dije, en nuestro espíritu renacemos, ahí es depositada esa fe y entonces ahí es donde opera. En 2 Corintios 5, 7 dice, no andamos por fe y no andamos por vista. ¿Qué fe es la que se pasa? Es esa fe espiritual que fue depositada en nuestro espíritu. ¿Okay? En Hebreos capítulo 12, versículo 2, ahí está diciendo quién es el autor de esa fe. Yo creo que recuerdas ese pasaje, es Jesús es el autor y el consumador de esa fe. Esa fe espiritual es producida por Él y puesta por Él en nuestro espíritu para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Entonces, hablar de la fe espiritual es hablar de utilizar una fe que no depende de nosotros en ninguna medida. La manera correcta de relacionarnos con Dios es a través de nuestro espíritu. Ese es el área de nuestro ser que fue diseñada para tener una correcta relación con nuestro Dios. ¿Tienen alguna duda hasta este? ¿Podrías poner un ejemplo? De eso sí. Sí, de esa fe espiritual de la cual estás hablando. ¿Cómo en la vida diaria se puede expresar, se puede vivir? Ok. Bueno. ¿Cómo puede crecer nuestra fe? Ok. Bueno. Quisiera, antes de responder eso, si me dan chance de decirles los otros dos tipos de fe, y entonces sí ya podemos sacar como un ejemplo en donde aplica una, donde aplica otra, y entonces como que quede un poco más claro. ¿Ok? Y ya lo que usted me pregunta es tema de otra sesión. Venga la próxima. Pero bueno, como les decía, hablar de fe, podemos hablar toda la vida. Bueno, el segundo tipo de fe es la fe mental. Fe mental. De acuerdo a la definición de fe que yo te empecé diciendo en esta noche, yo te decía que era una aceptación racional. Eso tenía que ver con la fe. Entonces, existe una fe mental, evidentemente, que todos tenemos. Todos aceptamos racionalmente algo o a alguien. O sea, nosotros tenemos esa clase de fe en nosotros. Esta es una fe que se utiliza en la vida diaria, digamos. La vida natural se soporta en esta fe. Está basada, la fe mental está basada en la lógica y se apoya en los sentidos naturales. ¿Ok? Ya puedes aquí empezar a diferenciar la fe espiritual de la fe natural. A veces nosotros nos acercamos a Dios con la fe natural y entonces queremos que las cosas se amolden a lo que nuestra lógica dice y a lo que nuestros sentidos nos hablan. ¿Okay? Ya puedes empezar a ver aquí la diferencia entre la fe que deberíamos utilizar a aquella que muchas veces estamos utilizando, que es la fe mental. A través de esta fe mental, digamos, tú puedes caminar en tu día a día. ¿Alguien se ha subido aquí a un avión? Sí. Bueno, cuando nos subimos a un avión, tú no estás pensando cómo funciona el avión, si el avión una vez que despegue se va a sostener en el aire, si el número de personas que va cargando el avión y el equipaje que lleva abajo lo va a soportar el motor, los motores que lleva, si lleva suficiente combustible. Tú no te preocupas por eso, tú te subes al avión porque sabes que el avión vuela. Tú estás entendiendo a nivel natural que las cosas funcionan de esa manera. Y tú depositas una fe, ahí estás tú depositando una fe. Pero no es una fe espiritual. Esa es una fe mental. Mental. Tú estás creyendo que eso funciona y te subes. Si tú no creyeras, no te subes. Sin embargo, tú estás aplicando ahí una fe mental. Es como un semáforo, perdón. ¿Cómo es? Usted está esperando un ver. Sí, o sea, sí, efectivamente, tú te paras en una esquina, está el semáforo en rojo y tienes la fe.
de que va a cambiar verde. Sí. No de que se va a quedar siempre en rojo, ¿no? Sí. Perdón, es que me quedé meditando qué querías decir con ese ejemplo, pero sí te capté. Sí, efectivamente, así actuamos de manera natural ahora. Aquí es donde empieza esa diferencia entre la fe espiritualidad y la Torah. Muchas veces nosotros nos manejamos en ese nivel de fe mental como cristianos, pretendiendo obtener a través de ello las cosas espirituales. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si yo a través de la fe mental estoy esperando un milagro? No va a llegar. Porque yo estoy esperando con mi fe mental que las cosas se acomoden a mis sentidos y a mi lógica para que suceda. ¿Qué pasa? Ahora sí podemos diferenciar entre la fe mental y la espiritual. ¿Qué puedo hacer entonces para recibir un milagro? Debo utilizar mi fe espiritual. Es decir, hago a un lado mis sentidos, hago a un lado mi razón, hago a un lado mi experiencia y entonces la fe espiritual puede fluir. Con eso responde más o menos su pregunta. Sí, pero me gustaría ejemplos prácticos para que... Bueno, falta una fe, ¿no? Falta una fe. Y ya le doy. Los... Vamos a ir viendo si vamos avanzando. Ok. Hay un tercer nivel de fe y creo que este es como, aparte de la fe mental que evidentemente todos expresamos y ejercitamos, hay una fe que también en algún momento tal vez muchos de nosotros practicamos y esta es la fe supersticiosa. Es aquella que está basada en lo desconocido, pero que se apoya en cosas visibles y tangibles. Aquí en esta fe es donde se acomodan los amuletos, los ídolos, los fetiches, lo que tú quieras poner de imagen o en algo que te ayuda como a creer, tú estás utilizando una fe supersticiosa. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de fe? Esta fe generalmente abre el oculto, o sea, el ocultismo y todo este tipo de cosas. Y esto lo que produce en las personas es a veces la opresión o la posesión demoníaca. ¿Okay? Hay personas que, aún cristianos, que a veces ignoran que contamos con una fe espiritual y quieren utilizar una fe supersticiosa. Yo he escuchado personas que en lugar de creerle a Dios, le creen a alguien o a algo que utiliza cosas en las cuales depositan su fe, creyendo que el poder está en eso y no en Dios. Eso es por un desconocimiento de nuestra verdadera fe. Te voy a poner un ejemplo en este caso. La palabra de Dios nos instruye o nos lleva a utilizar cosas, sí. Por ejemplo, la Biblia dice, si hay alguno de ustedes enfermo, llame a los ancianos y ungiéndole con el aceite, sana, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo una fe supersticiosa? Mi fe va a estar depositada en el aceite y no en Dios. Es que la Biblia dice que el aceite, sí, o sea, hay cosas que la Biblia nos lleva a hacer, pero nuestra fe debe estar puesta en Dios y no en los elementos. Hay gente que dice, no, es que cuando yo me bautice en agua, yo sé que va a pasar esto, porque el agua va a producir tal cosa. El agua no tiene poder. El poder viene de Dios. Si yo finco mi fe en el elemento, estoy cayendo en una fe que está en el ámbito de lo supersticioso. También podría ser en el hombre. O en el hombre. A veces, nosotros tuvimos la oportunidad de estar yendo a algunos congresos hace un par de años. Y es triste lo que te voy a decir, pero sucede. Hubo un momento en el que, pues sí, pasamos para ser ministrados y
gente del equipo de esa persona, lo que a mí me dijo en particular, me dijo, vea al hombre, si usted lo ve, va a recibir lo que está esperando. Y yo dije, no, si los ojos deben estar puestos en Dios, ¿no? O sea, no es el superungido. Tú escuchaste decir a Sandy, no hay superungidos, no hay superciegos, ¿no? Todos somos igualitos delante de Dios. La unción es la del Espíritu, y es el mismo Espíritu el que reposa en ti, que reposa en ese ungido de Dios, lo reposa en mí. Y nuestra fe no debe estar puesta en quien ora. Por eso, yo he escuchado ministros que dicen, yo de repente viene una persona para que ore por ella, oro y no sana, vuelvo a orar y no sana, vuelvo a orar y no sana, digo, no, mejor tráiganme un niño, ¿no? Porque a lo mejor me está faltando a mi fe. El niño va a creer que en el momento que ponga la mano, Dios va a sanar a la persona. A veces nos centramos tanto digamos que entronizamos o ponemos en una posición elevada a hombres que en sí mismos no tienen poder alguno. El poder proviene de Dios, el poder viene a través del Espíritu y es el que obra. Yo te decía por eso, cuando tú utilizas tu fe espiritual, el poder de Dios se desata. No estás creyendo ni en la persona, ni en los elementos, ni en algún amuleto o en alguna cosa, porque, digo, sobra decir ejemplos en este sentido. Yo creo que muchos conocemos cosas que han sucedido y que nos han dicho, y a veces creemos, no, vamos a hacer. Y yo entiendo que a veces pasa esto porque estamos tan desesperados por recibir de parte de Dios algo, que utilizamos cosas porque ya, bueno, si ya probé esto, pues vamos a probar tal cosa y veamos qué sucede. A veces por eso caemos en este tipo de errores, porque hay un desconocimiento de lo que Dios nos ha conferido, de lo que ya ha sido depositado en nosotros y de lo que nosotros tenemos, a lo que tenemos acceso. Entonces tú y yo debemos caminar en una fe espiritual por encima de la fe natural y de una fe supersticiosa. ¿Cómo lo hago en el día? Todos los días tenemos necesidades. ¿Qué hago? Me acerco delante de Dios. En primer lugar, evidentemente creo que existe, ¿no? Si no me acercaría. Ahí ya vimos ese pasaje. Yo me acerco delante de Dios y le pido lo que yo necesito, fundamentado en su palabra o la manera en que tú lo hagas. Te acercas delante de Dios, le pides algo, y la fe que debería operar es en ese nivel, haciendo a un lado todos los demás elementos y tu razonamiento, tu experiencia, lo que sea, que pueda tratar como de soportar tu fe, hacerlo a un lado y entonces descansar en que si la palabra de Dios dice algo, eso es verdad. Ya no tengo que tratar de probar que lo que la palabra de Dios dice es así. Eso es una fe en la cual yo descanso sin razonar. Por eso, cuando a Jesús le acercamos a los niños, él habla acerca de cómo un niño puede realmente a veces recibir mejor que uno, porque ellos no cuestionan, ellos no razonan. Eso sería como yo podría empezar a ejercitarme en mi fe espiritual, haciendo a un lado mi razón, haciendo a un lado todas aquellas cosas. Es que si yo le pedí esto, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo haga? No es asunto mío, ¿verdad? O sea, con que lo haga sería suficiente. Te voy a contar un testimonio sumamente fresco de ayer en la tarde. Hay una situación que yo he presentado delante de Dios. La presenté y le dije, aquí está la situación y yo me olvido de ella. Yo ya te pedí, yo ya hice lo que a mí me correspondía, a ti te toca hacer lo que tú creas que es lo mejor. Lo que tú hagas, yo estoy bien con la decisión que tú tomas. Me respondas, no me respondas en sentido negativo, lo que tú me digas, eso es lo que es para mí lo correcto y lo mejor. Ayer sucedió que
me llegó un correo, entro al correo, veo una información, acceso a la información, y resulta que algo que yo estaba esperando que sucediera, que a ojos humanos era imposible, solo tenía yo que dar un clic en la computadora para que lo que yo estaba esperando sucediera. No le he dado clic. No le he dado el clic, ¿por qué? Porque estoy esperando la dirección del Espíritu Santo en ese sentido en particular. Por eso no te explico todo completo, pero es algo económico que yo esperaba que Dios pagara. Y el porcentaje de reducción de esa deuda, si yo doy un clic, es arriba del 50%. El resto, ¿cómo lo da el Señor? No lo sé, pero yo sigo descansando en que si Dios pagó el 50, puede pagar los 50. Esa es una fe espiritual, ese es un ejemplo de activar mi fe en lo espiritual. Yo descanso en que Dios tiene el poder y que Él tiene la última palabra y que Él tiene la decisión y que lo que Él haga es bueno. Yo dejo de preocuparme por las cosas. Yo le entrego mis cargas al Señor sabiendo que Él tiene todo el poder, que Él toma en sus manos la situación y Él responde. Y eso funciona en cualquier ámbito de necesidad que tenga. Económico, financiero, emocional, con los hijos, con los nietos, con los padres, con lo que tú quieras. Esta fe funciona porque no es tuya. Es una que fue puesta en ti y es a través de la cual funciona y se desata el poder de Dios. ¿Qué pasa si en ese mismo ejemplo yo estoy, digamos, de alguna manera utilizando una fe mental y yo voy a estar tratando de entender cómo Dios podría hacer las cosas? Y a veces el problema de utilizar una fe mental respecto al espiritual es que yo busco ayudar a Dios. Ese es el problema. Si yo uso mi fe espiritual, descanso plenamente en Dios, Él va, sin la necesidad de mi ayuda. Si empiezo a intervenir en una fe mental, yo empiezo a tratar de hacer cosas que van a ayudar a Dios. ¿Y qué pasa con eso? Limita el poder de Dios. La fe supersticiosa va como a la par de la mental, porque ahí ya no solo es mi razón, sino además la pongo en elementos prácticos. Sí, con eso sí, más o menos. Yo creo, me gustaría complementar a lo que estás diciendo, Sí. que yo creo que sí, todos tenemos el concepto de que Dios tiene el poder para contestar la oración y podemos creer que la puede contestar. Pero algo que podría fortalecer más nuestra posición es el fundamental mi fe en el poder de Dios basado en un texto bíblico. Si hay un texto bíblico donde me dice, por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, no solamente está mi convicción de que Dios es omnipotente, sino que la voluntad de Dios, de acuerdo a ese pasaje, es suplir mis necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Entonces, debemos de recordar que la fe viene, la fe espiritual, la fe en Dios, ¿de dónde nace? ¿De dónde se nutre? Se nutre de la palabra de Dios. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios y le doy la validez a la palabra de Dios, de que lo que Dios dice así es verdad, entonces mi creencia en que el poder de Dios puede ser desatado por mi fe en su palabra, pues yo creo que fortalece todo esto que tú estás mencionando de la fe espiritual. Bueno, mejor yo digo que no, para no. Sí. Ok. Sí, efectivamente, nuestra fe se fundamenta en la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, en esa relación
nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu, empezaremos a pedir lo que conviene y empezaremos a utilizar los recursos que la palabra de Dios tiene. Vamos a ir profundizando en todos estos temas y yo creo que por ahí va a comentar. Vamos a ir avanzando porque hoy lo que quería dejar como muy firme es qué tipo de fe es la que debemos utilizar. Porque sí, evidentemente, pues somos humanos, ¿no? O sea, y mientras estemos en este cuerpo, nuestra alma juega un papel importantísimo. Nuestra alma es la parte central de nuestro ser que nos comunica, donde está metida la voluntad, donde están metidas las emociones, donde está nuestra razón. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por nuestra alma, es más fácil que caigamos en una fe mental o en una fe supersticiosa, a que si yo empiezo a tener una relación de comunión con Dios, a través de la cual el Espíritu va a ser el que empieza a guiar mi vida. Entonces, hablar de fe es entender de dónde viene mi fe y entender, como decía el pastor Amado, que se fundamenta en la palabra y cómo debo empezar yo a caminar a partir de hoy cuando yo le pido algo al Señor. Yo te he dicho, a mí antes me generaba como un cierto estrés cuando las personas venían y querían orar por ellos. O sea, ay Dios, ¿qué va a pasar si yo no pasa nada? Eso era como un estrés pues natural, ¿verdad? Porque la gente de alguna manera está esperando que cuando tú ores salga o reciba lo que está esperando, ¿verdad? ¿Sí? Pero llegó un punto en el que dije, bueno, por mucho que yo me esfuerce y ore y haga lo que haga, de todas maneras yo no puedo hacer nada por la persona. O sea, yo no puedo hacer absolutamente nada por ella. Entonces, lo que yo hago es orar creyendo que lo que yo estoy pidiendo ya fue escuchado y que la respuesta ya fue enviada. Tampoco con eso quiero decir, te cargo a mí la responsabilidad, si no sabes, no. O sea, como hemos dicho, hay muchas cosas que operan alrededor de la sanidad. Pero partamos por el hecho de que mi fe debe ser espiritual. Debo de dejar al lado la razón, debo de dejar al lado los elementos y debo de dejar al lado mi experiencia para que entonces pueda ser como la fe en una, digamos, como más pura. Y entonces yo pueda empezar a recibir lo que yo estoy esperando recibir. Entonces, Pastor, yo creo ahorita al estar escuchando y la intervención del pastor Amado, me vino el ejemplo de Pedro cuando camina en las aguas. Él al principio, cuando él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿no? El Señor Jesucristo declaró la palabra al decirle, ven. Entonces, Pedro fundamentó su fe en lo que Jesús dijo. Entonces, él dijo, ven, pues yo voy, ¿no? Y comenzó a caminar creyendo en la palabra dada por Jesús. Pero en ese momento entró esa fe mental, cuando comenzó a ver las circunstancias a su alrededor. Y eso hizo que esa fe espiritual menguara, y entonces prevaleció la mental y se hundió. Y entonces el Señor le reprocha su poca fe, ¿no? Entonces, al estar, es por lo que decía el pastor, en ejemplos para poder entender cómo debemos de permanecer en la fe espiritual, creyendo la palabra de Dios, lo que Dios dice. En su palabra, eso dice, como decía el pastor Amado, yo lo creo. O viene algún siervo de Dios y me da una palabra que está en conformidad, alineada a la palabra de Dios, yo creo y camino en eso. Hay palabras muy complejas en el sentido de que dices, es que humanamente eso no es posible. Pues por eso, porque Dios lo va a hacer. Si fuera algo humano, pues entonces hazlo tú, ¿no? Pero como es algo sobrenatural, Dios lo va a hacer, pero tú tienes que creer en eso y caminar en ello. Tal vez al principio no ves los resultados que quisieras ver, pero tu fe está siendo ejercitada hasta que tú vas a ver el cumplimiento de lo que Dios dijo, ¿no? Perdón, no me volto acá porque estoy toda torcida. Pero
yo creo que ahí podemos ver en el ejemplo de Pedro, podemos ver la diferencia de una fe espiritual creyendo en lo que Jesús dijo, ven, voy. Y cómo se interpone esa fe mental y viene a minimizar. Y no es que Jesús no tuviera el poder para sostener a Pedro, sí lo tenía, pero nosotros debemos de ejercitar nuestra fe. No sé si me explico y está correcto, no sé, pastor. Me gustaría, como tú dijiste, David, que estas reuniones iban a ser muy prácticas. Pues yo creo que sería conveniente que cada uno de nosotros revisemos de qué tipo de fe usamos, que revisemos si no hay por ahí alguna supersticiosa que está ahí presente o ha estado presente en algún momento, si es más el hecho de que trabajo con la fe mental, metido en mi fe cristiana, o la fe espiritual, y tal vez pudieras dejarnos cada quien alguna tarea adecuada a nuestras propias necesidades, para que pues todo esto es muy importante, pero para que no quede ahí en la mente solamente, sino que vayamos en esta semana que viene, o que voy a trabajar sobre este aspecto, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pastor, pastor, porque ahorita mi nieto ya va, su esposa ya va a tener otro bebé. Entonces el bebé está muy inquieto y ya ve que se pone loco. Y inconscientemente, ahora lo reconozco porque lo reconocí al momento de que pregunté qué se podía hacer, porque mi hermana es la que practica esas cosas. Entonces me dice, no, que el listón rojo y que se lo enrede, y de cosas, ¿no? Y dije, voy a comprar el listón para ponérselo a ver. Pero al momento de que yo estaba maquinando eso, me acordé y dije, bueno, si tenemos a Dios, ¿qué caramba voy a hacer con el listón? Si tenemos algo más poderoso. Le pedí perdón a Dios por mi pensamiento y ya no hice nada, no compré nada, ni dije nada y me quedé callada. Callada me vi más bonita, pero es eso que luego cae uno en esas cosas de que vivimos de niños, luego lo practicamos antes de conocer a Cristo y caemos, al menos yo eso experimenté hace como 15, 20 días. Okay. Sí, efectivamente, ahí es donde yo decía que a veces el cristiano, como cristianos, también caemos en ese tipo de cosas. Y lo peor es que a veces buscamos hasta espiritualizarlo. Porque, ¿qué hubiera pasado si compras el listón? Dices, ay no, voy a orar por el listón. Voy a ungirlo. Va a ser el listón ungido, ¿no? Bueno, a veces caemos en ese tipo de cosas, porque estamos, como les digo, inmersos en un mundo, amoldados en una cultura, y a veces eso se sobrepone a nuestra fe, en la que deberíamos caminar, que es la espiritual, ¿no? Entonces todos podemos caer, o sea, no importa si llevas un día de cristiano o llevas 100, pues llevas 50 años, podemos caer en ese tipo de... Por eso es tan importante este tipo de temas, para que empecemos a diferenciar en nuestra propia vida. No, ya me estoy yendo por el lado de la verdad, no, ya estoy ahora ya siendo supersticioso, y que vayamos corrigiendo el camino todos los días, para centrar nuestra fe en lo espiritual. Con esto quiero cerrar, de nosotros mismos no podemos conseguir nada. Es decir, nada de lo que está supeditado a lo que Dios hace es meritorio. Con esto cierro para explicarles la solución de este tema, es para que no vayas un poquito picado. Pero regresando a lo que el pastor decía, yo creo que todos, sin excepción,
necesidades. Alguna necesidad tenemos. La tarea es, hoy mismo empieza a hacerla, ¿no? No la vayas a hacer el martes o el miércoles, el próximo miércoles de la mañana. Tú vas a llegar a tu casa y vas a presentar esa necesidad delante de Dios. Y tú trata de identificar en tu vida, ¿no? Ahora sí, como vienes viviendo todos los días, ¿qué tipo de fe está presente o predomina en ti cuando tú te presentes delante de Dios? Digas, vengo a presentar mi necesidad. En ese momento evalúa qué tipo de fe es la que predomina en ti. Y eso nos lo vas a comentar la próxima semana. Yo me presenté y no, pues yo me di cuenta que estaba yo haciendo lo de listón, ¿no? Por decir. O lo que tú quieras o no, yo sí siempre hago a un lado mi razón, etc. Ahora, una vez que ya identificaste que hay algo en ti que pudiese estar incorrecto, ¿qué tienes que hacer el resto de la semana? Tratar de hacer a un lado tu razón y todo lo demás en lo cual has estado fundamentando tu fe para pedirle correctamente a Dios, esperando que vas a recibir la respuesta de lo que has estado pidiendo. Porque yo sé en algunos de ustedes que hay peticiones que traen arrastrando por tiempo. Agarra esa necesidad y preséntasela hoy delante del Señor. Y dile, hoy yo quiero creerte. Busca un pasaje de la Escritura que soporte lo que tú le estás pidiendo al Señor para recibirlo. E identifica la fe que estabas ocupando y céntrala en la fe espiritual. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy no participaron mucho ustedes. Yo espero que en las siguientes sesiones vayamos participando. La intención de todo esto es que vayamos pues despejando todo tipo de dudas que pueda haber en nosotros, ¿no? Yo espero que la sesión de hoy te motive a venir la siguiente semana. Vamos a seguir todavía hablando de la fe, acerca de dónde se fundamenta, de dónde proviene, cómo crezco, cómo desarrollo la fe, etc. Entonces, son aspectos prácticos que vamos a ir poniendo por obra y vayamos recibiendo de parte de Dios lo que Dios ya nos ha conferido a través de Jesucristo. Nos terminemos con una oración. Padre, agradecemos en esta hora que sea tu Santo Espíritu el que abre nuestro entendimiento, el que nos permite comprender las Sagradas Escrituras, Señor, y empezar a identificar en nuestra propia vida aquellas cosas, Señor, que tal vez hemos venido haciendo de manera incorrecta, tal vez inconscientemente, porque no necesariamente lo hacemos conscientemente. Cuando a veces, Señor, pues no creemos o confiamos plenamente en ti. Así que yo te pido que en esta semana tú nos ayudes a identificar, Señor, aquellas cosas que debamos corregir, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros y ayudándonos a corregir y a enmendar el camino y a poder empezar a vivir utilizando la fe de Jesucristo que ha sido depositada en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, y podamos utilizar esa fe espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.